Vamos a ver una herramienta muy importante y muy interesante que nos va a ayudar a entender bien el arquetipo de cliente. Esta herramienta lo que pretende en el fondo es ayudarnos ya no solo a que entendamos cuál es el entorno lógico de este cliente, cuáles son las cosas más importantes alrededor del arquetipo, del patrón de cliente que quiero atacar, que quiero ir, sino que además nos va a ayudar de manera dinámica a ir mejorándolo. Y lo mejoraremos a través de un ejercicio muy sencillo que son las entrevistas, pero antes de salir a hacer entrevistas tenemos que intentar dibujar, construir este arquetipo de cliente. Para eso te voy a presentar una herramienta muy sencilla. La herramienta se llama Mapas de Empatía. Es una herramienta que describe básicamente en 6 bloques qué es lo que piensa, qué es lo que escucha, qué es lo que dice, qué es lo que ve, los dolores y las ganancias que tiene el cliente con respecto al problema, necesidad o deseo que tiene el cliente y que nosotros queremos resolverlo. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a intentar empezar a construir nuestro arquetipo de cliente. Y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque cuando eres una startup no sabes muy bien quién es tu cliente. De hecho, tenemos que descubrirlo. Una empresa ya consolidada, una empresa que ya funciona, sabe cómo es su cliente porque ya está facturando, ya lo conoce, tiene hasta feedback del cliente, tiene hasta quejas del cliente. Pero tú no tienes nada. Y lo que tienes que hacer es descubrir y entender cada vez mejor a tu cliente. Esto es un camino constante, es un descubrimiento constante. No es que ahora lo descubras y te olvides. E iremos aprendiendo en que en todas las fases vamos a seguir evolucionando en este aprendizaje del cliente. Y además, cuando seas una compañía consolidada, deberás seguir aprendiendo de tu cliente porque el cliente cambia en sus tendencias, en sus necesidades, en sus problemas. Cuanto más cerca estemos de eso, mejor sabremos qué es lo que tenemos que construir. Así que vamos a profundizar en esta herramienta. Recuerda, esta herramienta está desarrollada por Xplain, una herramienta muy sencilla, es visual y la puedes utilizar haciéndolo en un folio, en una hoja. Después te daré herramientas online y herramientas de aplicaciones para que puedas trabajarlas en tu ordenador. Pero ahora vamos a empezar de manera muy básica en un papel. Empieza con un papel, ¿vale? Lo que vamos a hacer es voy a explicarte bloque a bloque qué significa cada una de las cosas. El primero de todos los bloques que tenemos, como puedes ver, es básicamente qué es lo que piensa, qué es lo que siente el cliente con respecto al problema, necesidad o deseo. ¿Qué es lo que le mueve? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que realmente le importa? ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al problema, necesidad o deseo? Esto vamos a poner una serie de ideas que a priori pensamos, pero eso es un fenómeno de empatía, es decir, hay que ponerse en la piel del otro cliente. Ahora te contaré cómo realmente se hace un mapa de empatía, primero vamos a ver la herramienta. La clave de todo esto es que a priori quiero que pongas lo que tú piensas que él piensa, lo que tú piensas que él siente con respecto al problema, necesidad o deseo que quieres cubrir con tu idea de negocio. El siguiente bloque son lo que escucha el cliente. ¿Qué es lo que escucha sobre el problema, necesidad o deseo? ¿Qué es lo que escucha de su entorno profesional? ¿Qué es lo que escucha de su entorno de amistades o familiar? ¿Cuáles son sus principales influenciadores? ¿O a través de qué medios lo está haciendo? ¿Qué es lo que escucha? Y esto es muy importante porque influye mucho en el cliente. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que somos un fabricante de coches. Te voy a dar un ejemplo que nada tiene que ver con una startup, pero te va a ayudar a entender este bloque. Imagínate que somos un fabricante de coches. Si yo fuera un fabricante de coches, sé perfectamente que la mayor parte de los jóvenes entre 18 y 25 años toman su elección de compra de vehículo usando Internet. Es decir, ven blogs, miran vídeos, leen comparativas y con todo ese contenido toman una decisión de compra. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un chaval de estos va a un concesionario a comprar un coche, el vendedor del concesionario, nuestros vendedores, básicamente se van a convertir en tramitadores de pedidos y negociadores de descuento porque no le van a contar nada nuevo al cliente sobre el vehículo que quiere comprar. Fíjate, si yo fuera una empresa que estuviera con este problema, no sabría dónde dedicar el presupuesto de formación, a contenidos de Internet o a formar a mi red de ventas. Esto es muy importante porque saber qué escucha el cliente del problema, necesidad o deseo que queremos resolver es clave para entender y saber cómo comunicarnos con él. El siguiente bloque es qué es lo que dice o qué es lo que hace. Es decir, cómo se comporta habitualmente con respecto a este problema. ¿Qué es lo que dice que le importa? ¿Con quién habla? ¿A quién le expresa esa preocupación? Y además nos va a ayudar a entender si hay diferencias entre lo que dice y lo que piensa. O entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Y esto es muy importante para nosotros porque nos va a ayudar a profundizar. También es fácil porque lo que dice o lo que hace es observable, es reportable por nosotros.
El siguiente bloque, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve con respecto al problema, necesidad o deseo que queremos resolver? ¿Qué es lo que ve en su entorno? ¿A qué tipo de ofertas está expuesto? ¿Cómo son las personas clave de ese entorno y cómo se comportan delante de él? ¿A qué tipo de problema y cómo es el problema al cual se enfrenta y él ve todos los días? ¿Cuánto de repetido es ese problema y necesidad o deseo para el cliente todos los días? Y esto es importante, ¿no? Porque al final nos va a ayudar a entender cómo ve el mundo y cómo ve el problema el cliente. Las dos siguientes partes de este lienzo de mapa de empatía son los dolores. ¿Qué es lo que le frustra al cliente? ¿Cuáles son los miedos, incertidumbres o riesgos que tiene con respecto al problema, necesidad o deseo que quiero cubrir? ¿Qué obstáculos, qué impedimentos se encuentra para resolver ese problema? ¿Y cuáles están dentro de sus objetivos reales? Y por último, las ganancias. ¿Qué es lo que gana el cliente con el problema o con la solución que quieres aplicarle? ¿Para qué es esta persona éxito o cómo intenta alcanzarlo? ¿Cómo es de importante resolver el problema para el cliente y qué puede conseguir resolviendo ese problema, esa necesidad o ese deseo que queremos cubrir nosotros? Fíjate. En 6 bloques estás usando una herramienta poderosísima. Una herramienta que lo que pretende es que te pongas en la piel de tu cliente. No que le entiendas. Quiero que sientas como siente tu cliente. Y esto es muy importante porque si no entendemos al cliente en su contexto, es difícil que sepamos darle lo que realmente quiere. Te voy a pedir que realmente sientas cada vez más como el cliente. Veremos herramientas que proceden del Design Reset, herramientas que proceden de la etnología y de la antropología y que nos van a ayudar a ser un poco más antropólogos, a entender más las necesidades y los problemas del cliente teniendo empatía. Pero esta herramienta es muy útil para eso. ¿Y cómo trabajamos esta herramienta? Son 4 pasos fundamentales. El primer paso es que elijas uno de los segmentos de clientes que tienes que analizar, que quieres analizar. En tu lienzo de modelos de negocio tenías en ocasiones puedes tener un segmento o puedes tener varios segmentos de clientes. Elige solo uno. Por cierto, un segmento de clientes no sería ayuntamientos o no sería empresa o departamentos de recursos humanos. Serían personas, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos, concejales, técnicos de urbanismo. En el caso de un departamento de recursos humanos, director de recursos humanos, técnico de recursos humanos. Los mapas de empatía están diseñados para personas, no para entidades. Lo siguiente es: cuenta una historia. Es muy importante que humanices a tu cliente. La mejor forma es contando una historia. Intenta, aunque sea inventándotela, haz una historia de un día entero de tu cliente. Veremos más adelante herramientas para construir historias, pero ahora lo que quiero es que te imagines una, para que te ayude a ponerte en la piel de tu cliente. La siguiente parte es: dibuja ese mapa de empatía. Dibújalo, qué es lo que piensa y pon posits, acuérdate, qué es lo que dice, qué es lo que escucha, qué es lo que hace, los dolores, las ganancias con respecto al problema y la necesidad y el deseo. Es muy útil porque en ocasiones cuando rellenamos un mapa de empatía hay bloques que quedan vacíos. Por ejemplo, no sé lo que escucha mi cliente con respecto a mi problema o la necesidad que quiero resolver. Y esto es muy interesante porque me muestra lo que no sé. Así que ya sabes lo que tienes que empezar a descubrir de tu cliente. El siguiente, y la última parte de todas para diseñar un mapa de empatía, es validarlo. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana. Ya sabes, las herramientas no es un fin en sí mismo. Las herramientas son lo que necesitamos para conseguir, a través de un proceso, nuestro fin último, que es construir productos y servicios que los clientes nos paguen por ello. Así que lo que te voy a pedir es que trabajes en tu mapa de empatía, dibujes los diferentes bloques de este mapa de empatía y ahora lo que vamos a hacer es empezar a validarlo. Es muy importante que aprendas a utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque después de cada experimento, después de cada iteración con cliente real, actualizaremos y modificaremos estos mapas de empatía. ¿Con qué fin? Con el fin de entender y dibujar el arquetipo de nuestro cliente. Y para esto requerimos hablar e interactuar con muchos clientes. Lo veremos en la próxima clase.